Germain está por ahí, entre los... Germain, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos va a presentar su trabajo sobre visualización de crimen urbano. Esta es la tesis de doctorado de Germain que va a presentar, que va a sustentar la próxima semana en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de Sao Paulo en San Carlos. Eh, pues solo para que sepan, así súper rápido, o sea, este instituto pues es el líder en matemáticas aplicadas en Latinoamérica, es uno de los grandes referentes, y pues con el INPA, que es el Instituto de Matemáticas Puras de Río de Janeiro, son los dos grandes institutos de matemáticas en la región. Eh, pues obviamente no los únicos, pero muy destacados, el uno en matemáticas puras y el otro en matemáticas aplicadas. Y el director de tesis de Germain es Gustavo Nonato, un profesor de Sao Carlos que pues es coautor nuestro y conocido nuestro. Entonces, muy bienvenido, Germain, y muchas gracias por aceptar la invitación. Tienes 50 minutos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para, para dar una pequeña presentación de una de las presentaciones que ya tenía más o menos preparado acá. Entonces, esta presentación está hecha para un público en portugués, entonces por ahí que se me escapa algún término en portugués, siéntanse libres de interrumpirme y pues preguntar lo que acabo de decir. Entonces, como ya fue mencionado en la introducción, yo estoy trabajando con... Ya puedo comenzar, ¿cierto? Sí, dale, por favor. Okay. Entonces, yo estoy trabajando con análisis visual de datos criminales. El título de la tesis es Visual Analytics for Urban Crime Analysis. Y estoy trabajando con el profesor Luis Gustavo Nonato. Creo que ustedes ya le conocen bastante al profesor Luis Gustavo. Estamos trabajando en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación. Entonces, este es el índice de la presentación. Durante la presentación yo voy a hablar de una pequeña introducción y motivación. Voy a hablar también acerca de los datos con los que hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado en colaboración con unos especialistas del dominio y también con algunas autoridades en políticas de seguridad, por tanto tenemos datos reales. Con estos datos lo que hicimos es construir algunas metodologías visuales y cada una de esas metodologías también desarrolló una herramienta visual. Entonces voy a dar una introducción a esas metodologías visuales y también a esas herramientas. Voy a hablar de Crime Analyzer, que es una de nuestras metodologías, Mirante y CRIPA. Y finalmente voy a dar ya algunas conclusiones. Entonces, siempre me gusta empezar con qué es el crimen, cómo es definido el crimen. El crimen puede ser definido como una violación o una transgresión a los derechos establecidos en una jurisdicción. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos muchas organizaciones que destinan recursos para prevenir, controlar y reducir las actividades criminales. Entonces, una manera de hacer eso es trabajar con los datos para patrones, tendencias, estructuras, irregularidades y relacionamiento entre los datos. Entonces, un desafío importante para los investigadores es combinar las habilidades humanas con las habilidades del computador para realizar esta tarea. Las habilidades humanas como la cognición, percepción, creatividad y sobre todo el conocimiento general de los datos con las habilidades del computador como el almacenamiento numérico, cálculo numérico y la búsqueda. Todo eso se puede lograr con Visual Analytics, que permiten una interacción humano-computador mediante la visualización de la información. Entonces, básicamente nosotros estamos enfocados en aplicar Visual Analytics, análisis sobre nuestros datos, sobre nuestros datos criminales. Entonces, dentro de análisis de crímenes y dentro de visualización de información existe un área que es Crime Mapping, que es parte de Geographic Information System, e intenta explicar el comportamiento espaciotemporal de las actividades criminales. Cuando nosotros trabajamos con eventos criminales, cada uno de estos eventos tiene algunas informaciones básicas, tiene información de la localización, tiene información del tipo de crimen, tiene información de
hora y fecha de cuándo pasó la actividad criminal, y muchas veces tenemos información de la víctima. Con eso es posible demostrar la importancia de alguna localización para que ocurra algún tipo de crimen. También es posible identificar y visualizar los hotspots y finalmente podemos validar algunas hipótesis como la estacionalidad de un determinado tipo de crimen. Entonces, dentro de nuestro contexto, dentro del contexto de Latinoamérica y de Brasil, la criminalidad se ha convertido en un problema muy serio en los grandes países y especialmente en los países en desarrollo como Brasil. Y dentro de Brasil, actualmente la criminalidad también se ha vuelto un problema serio en las grandes ciudades de Brasil, especialmente de la ciudad de Sao Paulo, que es nuestro foco de estudio, que es la ciudad más grande de Sudamérica. Entonces, con la ayuda de algunas organizaciones, en este caso el NEF, que es el Núcleo de Estudio de la Violencia, que es de la Universidad de Sao Paulo también, nosotros pretendemos estudiar los patrones criminales de la ciudad de Sao Paulo. Mismo nosotros hayamos aplicado una de nuestras metodologías en la ciudad de Sao Carlos, pues nuestro principal foco sigue siendo la ciudad de Sao Paulo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos en su mayoría que fueron suministrados por el NEF, que es Núcleo de Estudio de la Violencia. Tenemos datos desde 2000 hasta 2006. Los atributos que tienen estos datos son, primero, el código del sector censitario, donde pasó la actividad criminal. Cada uno de estos polígonos es un sector censitario. Un tipo de crimen, la fecha y la hora de cuando pasó la actividad criminal. Tenemos 121 tipos de crímenes, pero no hemos trabajado con todos. Hemos trabajado con los 5 más relevantes, teniendo en cuenta la cantidad de crímenes. Y tenemos 3 categorías que fueron divididas por los especialistas del dominio en robo, furto y robo de vehículo. Entonces, solo para resaltar que en Sao Paulo tenemos 30.815 sectores censitarios. En el segundo dataset tenemos datos desde 2006 hasta 2017, también fue suministrado por el NEF. En este caso, además de algunos datos que comparten con el dataset 1, tenemos 2 datos que son muy importantes para nosotros, que es la latitud y la longitud. Con estos datos ya es posible hacer otro tipo de análisis y análisis mucho más detallado del que veníamos haciendo. Tenemos 3 tipos de crímenes, tenemos robo de transeúntes, robo de establecimiento comercial y robo de vehículo. Y el tercer dataset ya es el dataset de la ciudad de Sao Carlos. La ciudad de Sao Carlos es una ciudad que está en el interior del estado de Sao Paulo, que es donde nosotros estamos ubicados actualmente. Y tenemos datos desde 2014 hasta 2019, y en este caso también tenemos latitud y longitud, que ya nos permite hacer otro tipo de análisis. Con estos datos, lo que pretendemos hacer es estudiar y analizar los patrones criminales, considerando diferentes factores socioeconómicos, factores sociales, factores de infraestructura, y para eso tuvimos que hacer frente a diferentes problemas. Uno de ellos es la definición y la detección de hotspots. El otro es la discretización espacial para modelar nuestros datos y nuestro espacio, y también para estudiar las dinámicas espaciotemporales. Entonces, nuestros abordajes, nuestras propuestas enfrentaron estos problemas desde diferentes frentes. Por ejemplo, para la detección y definición de hotspots, nosotros propusimos 2 nuevas técnicas para la detección de hotspots, no solo teniendo en cuenta la intensidad, sino también teniendo en cuenta la frecuencia. Más adelante va a quedar un poco más claro a qué nos referimos con esto de intensidad y frecuencia. En cuanto a la discretización espacial, nosotros trabajamos con una discretización basada en grid y también una discretización basada en Street Network. Y en cuanto a las dinámicas espaciotemporales, lo que hicimos es utilizar los mecanismos de visualización y algunos mecanismos de aprendizaje de máquina para extraer nuestros patrones espaciotemporales y representarlos de una manera significativa. Entonces, basado en estas soluciones, lo que hicimos en 3 proyectos.
Uno de ellos es Crime Analyzer, Mirante y CRIPAF. Los tres son herramientas o metodologías visuales. Cada uno de ellos contribuye para el campo resolviendo y solucionando abordando y solucionando algunos problemas específicos de análisis de crímenes. Entonces voy a pasar a explicar cada uno de ellos. Crime Analyzer trabaja con el primer conjunto de datos, Mirante trabaja con el segundo y el tercer conjunto de datos y CRIPAP trabaja con el segundo conjunto de datos. Entonces el primero que desarrollamos fue Crime Analyzer, que es una herramienta analítica que permite hacer análisis de datos criminales en algunas regiones en particular. También permite hacer la extracción de hotspots y analizar los patrones de estos hotspots. Entonces, cuando nosotros trabajamos con crime mapping, con mecanismos sofisticados de crime mapping, muchos de estos mecanismos están preocupados en aquellos lugares donde se tiene alta criminalidad. Entonces, mismo estos mecanismos sean muy sofisticados, estos mecanismos ignoran aquellos lugares donde la criminalidad no es tan alta como estos lugares, pero es muy frecuente. Entonces, en Crime Analyzer nosotros consideramos que no solo merece ser estudiado aquel lugar donde se tiene mucha criminalidad, sino también aquel lugar donde la criminalidad no es tan alta, pero es frecuente. Entonces, es así que basado en los requerimientos, en los problemas y las tareas analíticas, lo que hicimos es desenvolver Crime Analyzer, que permite algunos recursos visuales simples, intuitivos, para consultar y filtrar nuestros datos criminales y representarlos de una manera significativa. Entonces, esto es el pipeline de Crime Analyzer. Tenemos la parte de la base de datos para hacer la extracción espacial, temporal y de tipo de crimen. Uno de nuestros mayores focos en Crime Analyzer es la detección de hotspots. Entonces, más adelante voy a explicar de cómo es que hicimos la detección de hotspots. Y por parte del usuario tenemos la visualización espacial, la visualización temporal y la visualización de hotspots. Entonces, ¿cómo nosotros hicimos la detección de hotspots teniendo en cuenta una discretización basada en grid? Lo que hicimos es utilizar un mecanismo llamado Non-Negative Matrix Factorization. Entonces, primero voy a dar una introducción de qué es NMF. Entonces, se dice que una matriz M por N X es no negativa cuando todos los elementos de esta matriz son mayores o iguales a 0. Entonces, el objetivo de NMF es descomponer esta matriz X en el producto de dos matrices, W y H, donde W y H también son no negativos y son de dimensiones M por K y K por N respectivamente. Entonces, esto es básicamente un problema de optimización, donde lo que queremos es obtener W y H, que también son no negativos. Entonces, visualmente es esta descomposición, donde cada una de las columnas de X se puede obtener con una combinación de la columna de W, de la matriz W, con una de las columnas de H. Entonces, lo que hicimos después es, teniendo esta teoría, lo que hicimos es, esta teoría ya estaba bastante usada en nuestro grupo de investigación, entonces lo que hicimos es ver y probar si de verdad esta teoría funcionaba o no para la detección de hotspots. Para eso lo que hicimos es agarrar una región que teníamos, una región de crímenes con 25 sites. Un site es un sector censitario, entonces 25 sectores censitarios y 60 time slices. Lo que hicimos es modelar esta región como una matriz. En cada fila hay un sector censitario y en cada columna hay un time slice. Y los valores que están dentro de cada célula van a depender de la cantidad de crímenes, que hay en un sector censitario y en un time slice. Entonces, lo que hicimos después es modelar algunos fenómenos que pasan en la región. Por ejemplo, los sectores censitarios A y B son aquellos que tienen mayor criminalidad todo el tiempo. El sector censitario C es aquel que no tiene tanta criminalidad, pero es un sector censitario que tiene criminalidad frecuente. Y el tercer
fenómeno, que es el sector censitario D, es aquel donde la criminalidad no es tan alta, es baja, pero se tiene dos time slices donde la criminalidad es alta. Entonces lo que hicimos es básicamente modelar esta región que teníamos, y esta es nuestra matriz de crímenes, y aquí hemos marcado A, B, C y D, que son aquellos lugares que son importantes para nosotros. Y haciendo la descomposición nos dimos cuenta que W contiene mucha de la información relevante de los sectores censitarios, y H contiene mucha de la información relevante de la serie temporal. Entonces, por ejemplo, en la primera columna de W podemos ver que fue marcado A y B, que son aquellos lugares o aquellos sectores censitarios que tienen alta criminalidad. Y en H podemos ver que de verdad son aquellos lugares que tienen criminalidad el tiempo todo. En la segunda columna de W se marcó D. Es aquel lugar donde no tiene mucha criminalidad, pero tiene dos time slices donde se tiene alta criminalidad. Y en la tercera columna de W se marcó C como aquel importante, y C es aquel lugar donde la criminalidad no es tan alta, pero es frecuente. Entonces, para nosotros, cada una de estas columnas de W daban informaciones relevantes, y nosotros agarramos cada una de estas columnas como si fueran nuestros hotspots. En este caso, el experimento que hicimos fue con K igual a 3. Y para el artículo de esta herramienta hicimos más de 300 experimentos probando diferentes Ks, y nos dimos cuenta que con K igual a 3 se comporta de una manera estable, e incluso podríamos poner ya como una variable estática este K igual a 3 para hacer la descomposición. Entonces tenemos este es con K igual a 5, entonces ya tenemos los hotspots con cada una de las columnas de W, ya tenemos cómo es el modelamiento de nuestros datos, el pipeline de Crime Analyzer, y con eso lo que hicimos es construir una herramienta. Esta herramienta es la siguiente, esta es la cara de la herramienta que tiene Crime Analyzer. Tenemos una parte que es Map View, que básicamente el usuario selecciona la región que quiere estudiar. Esa región por atrás es modelado como una matriz, y después es aplicado la descomposición NMF. Después de ser aplicado la descomposición NMF, cada una de las columnas de W son representadas por small múltiplos en Hotspot View. Y por parte de la visualización temporal tenemos Cumulative Temporal View, que básicamente muestra el comportamiento de los eventos criminales teniendo en cuenta algunos labels temporales. Por ejemplo, cómo se comporta en cada mes del año, en días de la semana y en los periodos del día. Global Temporal View muestra la evolución temporal de los eventos criminales en esta región. Filter Widget es un filtro básicamente para escoger los años que queremos estudiar y también los tipos de crímenes que queremos estudiar. Ranking Type View muestra básicamente tres informaciones. La primera muestra la evolución temporal de cada tipo de crimen. Muestra la comparación entre ellos. La orden vertical va a ser dependiendo de la importancia de cada tipo de crimen en cada time slice. Y el tamaño del polyline o el tamaño del polígono va a ser dependiendo de la cantidad de crímenes que se tiene en cada time slice. Y finalmente, Radial Type View, que muestra la evolución temporal de cada tipo de crimen, solo que de una manera más independiente. Trabaja de forma complementaria con Ranking Type View, solo que esta evolución es de una manera más independiente. Entonces, con todos estos recursos visuales y nuestros datos, lo que hicimos es construir algunos estudios de caso. Por ejemplo, el primer estudio de caso que está en el documento de tesis, no lo voy a mostrar en esta presentación, es básicamente para mostrar la flexibilidad de Crime Analyzer para hacer diferentes análisis en diferentes regiones de la ciudad, en regiones comerciales, en regiones residenciales, y cómo es fácil sacar algunas conclusiones de todas esas análisis. Y el segundo estudio de caso es para el robo de carga. Mismo robo de carga no sea aquel tipo de robo más relevante en la ciudad de Sao Paulo. Es un tipo de robo que es de gran interés para los expertos del dominio,
porque conlleva gran cantidad monetaria y también conlleva gran violencia. Entonces, para eso lo que hicimos es seleccionar 2 regiones en la ciudad de Sao Paulo, 2 rodovías o 2 avenidas principales, uno de ellos en BG 116 y el otro en SP 230. Entonces, básicamente BG 116 conecta Sao Paulo con los estados del sur de Brasil y BG 116 conecta Sao Paulo con Río de Janeiro. Entonces, lo que hicimos es calcular los hotspots y ver cuáles eran los eventos o los tipos de crímenes más relevantes en cada uno de los hotspots. Entonces, haciendo el cálculo de los hotspots, podemos ver que para los 3 primeros hotspots, aquí tenemos los 5 crímenes más relevantes para cada uno de los hotspots. Y en BF 116 podemos observar que el robo de carga es uno de los tipos de crímenes más relevantes. Y eso no pasa con SP 230, porque el robo de carga no es uno de los 5 crímenes más relevantes en ninguno de los hotspots. Entonces, probablemente eso es porque en BF 116 se tenga más robo de carga en esa rodovía. Entonces, pero nosotros estábamos interesados en robo de carga. Entonces, Crime Analyzer permite hacer un filtro de nuestros datos y calcular los hotspots teniendo en cuenta solo el tipo de robo que nos interesa. Entonces, lo que hicimos es eso, filtrar nuestros datos solo con robo de carga y calcular de nuevo los hotspots. Estos son los hotspots teniendo en cuenta solo el robo de carga. Y aquí observamos una cosa interesante, que es que para BG 116, los hotspots están ubicados en la misma avenida BG 116 y para SP 230 los hotspots están ubicados en las avenidas que conectan esta principal rodovía. Entonces, esto fue un descubrimiento importante para los especialistas del dominio, porque ellos todavía no habían percibido ese cambio de actuación o de modus operandi de los ladrones, y ellos están muy interesados en conocer el modus operandi de ellos, y es por eso que fue un descubrimiento importante para ellos que todavía no habían percibido. Entonces, al igual que ese estudio de caso, para el siguiente estudio de caso, lo que nosotros estábamos interesados es en validar si algunas hipótesis que se tienen en la literatura son válidos o no para la ciudad de Sao Paulo. Uno de ellos es la estacionalidad. La estacionalidad dice que algunos eventos criminales, algunos tipos de eventos criminales tienen un comportamiento estacional. Eso quiere decir que en invierno, por ejemplo, se comportan de una manera diferente que en verano. Y eso probablemente es porque en invierno se tenga menos luz que en el día. Entonces, en este caso lo que hicimos para probar la estacionalidad es utilizar los recursos de Crime Analyzer para ver cómo es el comportamiento, por ejemplo, de robo de establecimiento comercial. Y en el robo de establecimiento comercial lo que vimos es que en algunos casos, en invierno, sí de verdad se nota un crecimiento. En algunos casos el crecimiento es mínimo, pero en otros casos el crecimiento es muy evidente del robo de establecimiento comercial en invierno en la ciudad de Sao Paulo. Entonces ya da indicios, solamente estamos intentando validar una hipótesis, pero ya da indicios de que la estacionalidad se cumple en la ciudad de Sao Paulo. Por otro lado, tenemos Near Repeat Victimization, que básicamente habla que si una casa es robada, la probabilidad de que esa casa sea robada de nuevo o las casas vecinas sean robadas es muy alto. Entonces, para eso lo que hicimos es escoger una región que tiene casas de lujo, y ahí lo que logramos ver es que si una casa es robada, la misma casa o las casas vecinas también son robadas por un periodo de tiempo. Y eso pasa en muchas ventanas. Todo esto pertenece a una región y cada una de estas líneas pertenece a un sector censitario. Entonces, también da indicios de que Near Repeat Victimization es válido en la ciudad de Sao Paulo. Entonces, todos estos estudios de caso, los estudios de caso adicionales, también algunas estadísticas que nosotros presentamos y que están en el documento de tesis, fueron parte de un artículo que nosotros mandamos para el TVCIE, es Transaction on Visualization and Computer and Graphics,
que es uno de los journals más importantes en nuestra área. Este artículo fue aceptado y fue presentado y publicado el año pasado. El título del artículo es Crime Analyzer, Understanding Crime Pattern in Sao Paulo. Entonces, aquel que tenga algún interés de todo lo que acabo de hablar hasta ahora de Crime Analyzer puede buscar el artículo en internet que está online. Entonces, eso con respecto a Crime Analyzer. Una de las desventajas de Crime Analyzer es que trabaja con una discretización basada en grid. Eso quiere decir que nosotros podemos, con nuestros mecanismos sofisticados, podemos detectar la región más peligrosa o el sector censitario más peligroso de una región, pero no podemos detectar exactamente dónde está concentrado toda esa peligrosidad. Por eso es que construimos Mirante. Mirante es un sistema de visualización que trabaja ya en un nivel de detalle de calles. Entonces, cuando nosotros trabajamos con discretización basada en grid, el tamaño del grid lógicamente afecta a la acumulación de los eventos criminales y también afecta al cálculo de los hotspots. Entonces, estos son 3 ejemplos de una misma región que tienen grids diferentes. Y en la primera imagen, por ejemplo, podemos ver que la mayoría de los eventos criminales están acumulados en A y en B, o en 5 células, pero especialmente en A y en B. Pero como la región es bastante grande, es muy difícil de saber cuáles fueron los factores que influenciaron a que pase eventos criminales en esas regiones. Una hipótesis para el caso de A podría ser de que la criminalidad está siendo afectada por el río que pasa por esta región, pero para validar esa hipótesis tendríamos que refinar nuestra discretización. Entonces, y otro fenómeno que pasa es que muchas veces se tienen esquinas donde se tienen mucha criminalidad durante un determinado tiempo, después pasa algún fenómeno y esa criminalidad se muda a otra esquina adyacente. Entonces, ese fenómeno es muy difícil de ver en una discretización basada en grid, porque probablemente las 2 esquinas pertenecen al mismo grid. Entonces, partiendo de que los eventos criminales pasan en un nivel de calles, de avenidas, pues nosotros decidimos trabajar en un nivel de calles, de avenidas, tomando en cuenta las esquinas como nuestras unidades de discretización. Entonces, es así que hicimos nuestro modelamiento de nuestros datos. Tenemos la región que queremos estudiar. Esta región que queremos estudiar tiene esquinas y tiene calles, tiene avenidas. Entonces, aprovechamos estas esquinas para que sean nuestros nodos y aprovechamos estas calles para que sean nuestras aristas. Y de ese modo podemos tener un street network. Cada uno de los eventos criminales que pertenecen a esta región, que están en esta región, lo que se hace es aproximar para la esquina más próxima. Y después con eso tenemos el Street Network con todos nuestros eventos criminales y lo que hacemos es aplicar algún mecanismo de visualización para mostrar los crímenes en esta región. Entonces, básicamente aplicamos una interpolación. Entonces, ¿cómo hacemos la aproximación de los eventos criminales a cada uno de los nodos en un Street Network? Tenemos 2 estrategias, uno de ellos es Closest Node Strategy y el otro es Edge Node Strategy. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la primera estrategia, tenemos el Street Network por atrás y tenemos los eventos criminales A, B, C y D. A y B son aproximados al nodo más próximo, C y D también, solo que aquí observamos una cosa interesante, es que en esta estrategia no se está respetando la topología del grafo, porque C ocurre cerca de esta avenida y por tanto se debería aproximar a uno de estos 2 puntos, de estos 2 nodos. Y lo mismo pasa con D, que ocurre cerca de esta avenida, entonces se debería aproximar a uno de estos 2 nodos. Entonces, eso no pasa con H-Node Strategy, que es la estrategia que nosotros utilizamos, donde primero calculamos la arista más próxima y después recién calculamos el nodo más próximo. Entonces, básicamente en este algoritmo lo que dice es eso. Para todos los eventos criminales calculamos la arista más próxima
calculamos o extraemos los extremos de esa arista y después recién calculamos cuál es el nodo más próximo. Entonces, con una animación, esto sería lo siguiente. Tenemos la región que queremos estudiar o la región que queremos visualizar los eventos criminales. Tenemos el Street Network que fue ya calculado por atrás. Tenemos los eventos criminales que queremos aproximar y esos eventos criminales son aproximados a la esquina más próxima. Una vez que los eventos criminales se hayan aproximado, aplicamos algunos mecanismos de visualización, en este caso una interpolación simple, para mostrar los eventos criminales en esa región. Y tenemos esta visualización. Lo que queremos evitar es justamente con Process Node Strategy, este nodo o este evento criminal se aproxime a este nodo, que no tiene nada que ver, pero como es el nodo más cercano, se aproxima ahí. Y lo que hacemos con nuestra estrategia es que se aproxime primero a la arista más próxima y después recién al nodo más próximo. Entonces, esta es una visualización bastante simplificada de mirantes, una versión más simplificada del mirante donde seleccionamos la región que queremos estudiar y el sistema por atrás ya calcula la visualización. Con esta visualización es muy fácil detectar dónde están las esquinas más peligrosas. Y no solo eso, sino tenemos algunos filtros, algunos recursos visuales que nos permiten filtrar nuestros datos y obtener esta misma visualización, solo que con diferente información. Entonces, es así que construimos la herramienta Mirante que tenemos aquí. Esta es la cara de Mirante. En la parte A tenemos una región donde el usuario selecciona la región que quiere estudiar. En esa misma región también es mostrada el heatmap. La parte B muestra la evolución temporal de los eventos criminales en esta región. La parte C es un conjunto de histogramas que primero muestra los tipos de crímenes y también muestra la estacionalidad de los eventos criminales, como son los crímenes en enero, en los meses del año, en los días de la semana y los periodos del día. En la parte D muestra algunas funcionalidades para seleccionar la región que queremos estudiar. Podemos hacer una selección en polígono o en selección en punto. En la parte E también podemos hacer una selección basada en la dirección que queremos ver. La parte F es un menú de animación. Básicamente esto fue una funcionalidad que pidieron los expertos del dominio para hacer una animación secuencial o un filtro secuencial que da una sensación de animación. En la parte G muestra dos paletas de colores. La primera muestra la paleta de colores de la región que estamos estudiando y la otra, la segunda, muestra una comparación entre los eventos criminales de esta región y los eventos criminales en toda la región, en todo Sao Paulo. Entonces, con todo eso, esta herramienta Mirante estuvo muy en contacto con los especialistas del dominio y las autoridades en políticas de seguridad. Entonces ellos querían validar algunas de las hipótesis que tenían. Por lo cual lo que nosotros hicimos es aplicar Mirante en dos ciudades de Brasil, en la ciudad de Sao Paulo y en la ciudad de São Carlos. El primer estudio de caso que hicimos es para el robo de vehículo en la ciudad de Sao Paulo. Esta es la cara de Mirante para la ciudad de Sao Paulo. Seleccionamos la región que nos interesaba. Esta región, falta marcar acá, pero esta región está cerca a una favela que está aquí abajo. Y lo que estábamos interesados es en el robo de vehículo. Este es el resultado del heatmap de esa región. Y aquí ya marqué 4 esquinas que pueden ser interesantes, 1, 2, 3 y 4. Y podemos jugar un poco con la herramienta, cómo es el comportamiento para mañana y tarde, cómo es el comportamiento para noche y madrugada. Y podemos hacer ese tipo de filtro para los otros programas también. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo el filtro para hasta 2011, el filtro temporal, notamos una cosa interesante, es que 1, 2 y 3, esas esquinas dejaron de ser peligrosas y 4 es una esquina peligrosa. Y para el siguiente filtro, 4 dejó de ser peligrosa y 1 y 3 son peligrosas. Entonces lo que hicimos es utilizar Google Street View
que nos da algunas fotos temporales para ver lo que estaba pasando en cada una de estas esquinas. Por ejemplo, antes la esquina 4 era muy peligrosa. Fuimos a ver con Google Street View qué estaba pasando en 4 y ahí vimos que esta es la cara de 4, es una esquina bastante descuidada y para el 2011 mejoraron la señalización de esa esquina. Entonces, no podríamos ser tan tajantes en decir que esta mejoría en la señalización de la esquina hizo que haya una disminución de crímenes en robo de vehículo, pero lo que pudo hacer es que ayudar en la disminución de crímenes en robo de vehículo. La otra esquina, en la esquina 3, vimos otra cosa interesante, es que la esquina 3 está ubicada a 100 metros de una de las principales rodovías, especialmente desde acá, de Bon Pastor. Entonces, hasta 2010, allí cuando no se tenía criminalidad, o sea, no se tenía robo de vehículo hasta el 2010, se tenía una placa de prohibido de estacionamiento. Esa placa fue quitada más o menos en el 2011, cuando empezó los robos de vehículo en este sector. La última foto que saqué de ese sitio, que ya no tiene la placa, es del 2017. Y en este caso, pues era muy fácil para los ladrones porque el carro ya estaba estacionado en dirección de una de las principales rodovías. Entonces el ladrón lo que tenía que hacer es agarrar el carro, manejar 100 metros y en 100 metros le esperaba una de las principales rodovías donde era muy fácil de escapar. Y no solo eso, sino acá abajo le esperaba una favela donde es aún más fácil de escapar. Entonces, aquí estoy mostrando un ejemplo para ustedes como un cambio simple en la señalización vial de una calle o de una esquina puede influenciar bastante en el robo de algún tipo de robo, en este caso robo de vehículo. Entonces, de ese mismo modo, las autoridades en políticas de seguridad de la ciudad de Sao Carlos también estaban interesados en validar si la infraestructura que ellos habían mejorado había ayudado o no en la disminución de crímenes. Entonces, lo que hicimos también es aplicar Mirante a la ciudad de Sao Carlos. Esta es la ciudad de Sao Carlos. Entonces, ahí lo que hicimos es seleccionar una región que está cerca a un terminal rodoviario, a un terminal terrestre, perdón. Está cerca a un supermercado y este punto tiene un viaducto. Entonces, lo que hicimos es, lo que queríamos, la verdad, es estudiar por los periodos del día, para mañana, tarde, noche y madrugada. Entonces, para 2015, por ejemplo, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de crímenes está concentrada en la tarde. Entonces, con Google Street View lo que hicimos es ir a ver qué estaba pasando en las tardes y ahí nos dimos cuenta que en las tardes había una concentración de algunos individuos que probablemente se juntaban a beber alcohol o consumir droga. Entonces, eso probablemente hizo que haya un aumento de robo de transeúnte por las tardes en este viaducto. Para el 2017 nos dimos cuenta que la mayor cantidad de crímenes se estaba concentrando en la noche y también fuimos a ver con Google Street View qué estaba pasando por las noches y nos dimos cuenta que ahí incluso ya hay algunos individuos que tienen colchones, que tienen todo para pasar la noche, incluso una infraestructura ya montada para pasar la noche ahí. Entonces también probablemente eso hizo que haya un aumento en la criminalidad en el robo de transeúnte por las noches. A finales de 2018, inicios de 2019, hubo una caída significativa en la criminalidad de ese viaducto. Entonces también fuimos a ver qué es lo que haya pasado, qué es lo que ha cambiado, por eso es que hay una caída significativa. Y nos dimos cuenta de que la prefectura de Sao Carlos lo que hizo es, o la municipalidad de Sao Carlos, perdón, lo que hizo es mejorar la infraestructura de este viaducto, mejorar la iluminación, que eso ya es una cosa importante para la disminución de la criminalidad, y con todo eso ayudaron a que haya una disminución de criminalidad. Como dije, Mirante fue una herramienta que estuvo en bastante contacto con los especialistas del dominio y algunas autoridades en políticas de seguridad. Entonces, nosotros obtuvimos feedbacks positivos de esta herramienta. Tanto esta herramienta como nuestra forma de modelar nuestros datos y nuestros estudios de caso fueron parte de un artículo que nosotros mandamos para una conferencia local
La conferencia es Conference on Graphics, Patterns and Image, y el título del paper fue Mirante, a Visualization Tool for Analyzing. Y Mirante fue escogido como el mejor artículo en visualización del CVGRAPI del año pasado. Entonces, eso con respecto al Mirante. Como fue mencionado en Crime Analyzer, los hotspots son, digamos que de los recursos más utilizados en políticas de seguridad para tomar decisiones. Y nosotros queríamos continuar trabajando con el mismo concepto de hotspots, de aquellos lugares donde no solamente se tiene alta criminalidad, sino también aquellos lugares donde la criminalidad no es tan alta, pero es frecuente. Entonces, y como fue mencionado también en Mirante, los eventos criminales pasan en un nivel de calles, entonces queríamos continuar trabajando en calles. Entonces es así que nosotros construimos CRIPAP. CRIPAP es una herramienta analítica que permite la extracción de mucha de información importante de los hotspots y analizar los patrones de estos hotspots. Entonces, ¿cómo hicimos el modelamiento el modelamiento de nuestros datos? Como dije, utilizamos el modelamiento que ya teníamos de Mirante, donde tenemos el Street Network y los eventos criminales se aproximan a cada esquina. Entonces, solo para resaltar, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, pero cada una de estas esquinas tiene una serie temporal. Entonces, esta imagen yo adicioné solo para resaltar que cada una de las esquinas tiene una serie. Entonces, el CRIPAP este es el pipeline del CRIPAP, tiene 3 módulos. El primer módulo es de la detección de hotspots, que tiene dos pasos, el cálculo de la probabilidad y la intensidad, y la selección de hotspots. Una vez que hacemos el cálculo de los hotspots, nosotros también estamos interesados en calcular los hotspots similares. Entonces, la siguiente etapa es Finding Similar Hotspots, que tiene 2 pasos también, Hotspot Time Series Embedding, y el otro que es Grouping and Projection. Eso ya trabajando con las series temporales de cada uno de los hotspots. Y finalmente, Finding Relations, que ya se trata de la herramienta donde intentamos sacar o extraer alguna relación entre la criminalidad y la infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos la detección de hotspots para esta primera etapa? Lo que hacemos es calcular la intensidad y la probabilidad y después hacemos un filtro de nuestros hotspots. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? Básicamente para la probabilidad utilizamos matrices estocásticas. Entonces, voy a dar primero una pequeña introducción de qué son matrices estocásticas. Un vector se dice que es un vector de probabilidad cuando todos los elementos de este vector son no negativos, son mayores o iguales que 0. Y la suma de todos los elementos de este vector son iguales a 1. Entonces, ese es un vector de probabilidad. Una matriz n por n cuadrada se dice que es una matriz estocástica cuando todas las columnas o todas las filas de esta matriz son vectores de probabilidad. Entonces, una cosa interesante que tienen las matrices estocásticas, que tienen un autovalor, que el mayor autovalor que tienen es igual a 1, y el autovector asociado a ese autovalor nos da un vector estacionario que básicamente nos va a dar el vector de probabilidad de toda la matriz. Entonces, aquí yo pienso que ya se han dado cuenta un poquito en que si nosotros modelamos toda nuestra matriz con todos los eventos criminales que pasaron en una esquina, eventualmente vamos a obtener el vector de probabilidad de un evento criminal pasar o acontecer en una determinada esquina. Entonces, básicamente lo que hicimos por atrás aquí es modelar nuestra matriz estocástica con nuestros eventos criminales para obtener este vector estacionario que nos va a dar este vector de probabilidad. Entonces, tenemos la región que queremos estudiar, tenemos n anchor points. Anchor points es una esquina, básicamente es un término que utilizamos para las esquinas. Cada una de estas esquinas tiene una serie temporal. Entonces, lo que hicimos con eso es armar una matriz de crímenes que básicamente va a botar cuántos crímenes se tuvo en una esquina en un determinado time slice.
y con eso calculamos una matriz de ocurrencia. Una matriz de ocurrencia es 1 o 0. 1 si tuvo por lo menos un evento criminal y 0 si no tuvo ningún evento criminal. Eso hicimos porque nosotros estamos interesados solo en la probabilidad, por en cuanto no estamos preocupados en la intensidad. Más adelante vamos a introducir la intensidad, pero por en cuanto todavía estamos interesados solo en la probabilidad. Visualmente, esta es la matriz de crímenes, la matriz de ocurrencia, y con esta matriz de ocurrencia podemos calcular la matriz de coocurrencia, que básicamente va a ser el producto de esta matriz por la transpuesta. Y lo que nos da esta matriz, la información que nos da esta matriz de coocurrencia, nos dice cuántos eventos criminales tuvieron dos esquinas en el mismo time slice. Entonces, con eso ya tenemos una matriz de coocurrencia. Por ejemplo, para 1 y 3 nos va a decir cuántos eventos o cuántas veces la esquina 1 y 3 tuvieron crímenes en el mismo time slice. Entonces, aún no es una matriz estocástica. Es una matriz cuadrada, sí, pero todavía no es una matriz estocástica. Entonces, lo que hacemos después para forzar tener una matriz estocástica es dividir cada una de nuestras filas por la suma de todos los elementos de la fila. De esa forma, en cada fila vamos a tener un vector de probabilidad. Y de esa manera, si vamos a tener una matriz estocástica, vamos a poder calcular, sabemos que ya tienen un autovalor 1, que es el mayor autovalor, y con eso podemos calcular el vector estacionario, que básicamente nos va a dar la probabilidad de toda la matriz. Entonces tenemos probabilidad hasta ahora. La intensidad es fácil de calcular, básicamente es la suma de todos los eventos criminales que pasaron en una esquina. Entonces tenemos probabilidad, tenemos intensidad, y con eso ya podemos filtrar cuáles que son los hotspots para nosotros. Entonces tenemos la región que queremos estudiar, tenemos intensidad por probabilidad, podemos hacer un plot simple de intensidad por probabilidad, y aquí vemos algunas esquinas, cada uno de estos puntos son esquinas. Aquí vemos algunas esquinas que tienen alta probabilidad, pero poca intensidad, y tenemos algunas esquinas que tienen alta intensidad, pero poca probabilidad. Entonces lo que podemos hacer aquí es utilizar un threshold, definir un threshold, para definir desde dónde para nosotros es considerado hotspots y desde dónde no. Entonces, todos estos que están por encima de la línea para nosotros son considerados los hotspots y son estas esquinas de acá. Entonces, básicamente pasamos de todas estas esquinas y filtramos para tener solo las esquinas que tienen alta probabilidad y alta intensidad. Entonces, una vez que teníamos estas esquinas, nosotros teníamos una sospecha de que acá teníamos esquinas que tenían comportamientos parecidos temporalmente. Entonces, la siguiente etapa que hicimos fue Finding Similar Hotspots, que es básicamente encontrar los hotspots similares teniendo en cuenta su serie temporal. Tenemos la región que ya fue filtrada con los hotspots que son de nuestro interés. Sacamos las series temporales de cada uno de estos hotspots, le aplicamos un hotspot to back, que básicamente es un mecanismo que es un autoencoder para pasar todas nuestras series temporales. No podemos trabajar con las series temporales como tal, para pasar todas nuestras series temporales a un future vector. Una vez que ya lo tenemos en future vector, ya es fácil para nosotros aplicar un HDV scan y una proyección basada en LAMP para una proyección multidimensional, para tener todos nuestros puntos o nuestras esquinas en un espacio bidimensional. Entonces, este es un ejemplo de esa proyección. Nosotros estábamos interesados en saber cómo se comportan las esquinas en cada grupo. Para eso lo que hicimos es construir un layout arrangement. En este layout arrangement, el tamaño de cada caja va a depender de la cantidad de elementos que tiene un grupo, y la serie temporal que está adentro es la serie temporal media de cada grupo. Entonces aquí ya vemos algunos fenómenos interesantes. Por ejemplo, se tiene algunos grupos donde antes se tenía criminalidad y después bajó, otros grupos donde no se tenía criminalidad, después subió, y otros grupos donde no había criminalidad, subió por un determinado tiempo y después bajó. Entonces, esto ya son
cosas bien interesantes para estudiar porque no estamos hablando solamente de algunos hotspots, sino estamos hablando de grupos de hotspots que tienen estos comportamientos fuera de lo común. Entonces, con toda esta herramienta, estos mecanismos que nosotros utilizamos y también con el cálculo de hotspots y el cálculo de hotspots similares, construimos una herramienta que se llama CreepUp también. Esta es la herramienta. Por atrás tenemos la parte del mapa donde mostramos los hotspots, las esquinas que son interesantes para nosotros. También mostramos algunos datos relevantes, como pueden ser los datos socioeconómicos. En Hotspot Scatter View, que es básicamente probabilidad por intensidad, que ya les mostré, y para hacer el filtro desde donde es considerado para nosotros los hotspots. En la parte C es aquella proyección con LAMP para mostrar las esquinas en un espacio bidimensional. Los colores van a depender de los grupos al que pertenecen. La parte D es aquel layout arrangement, donde el tamaño de la caja va a depender de la cantidad de elementos. Y si clicamos en cada una de las cajas, vamos a tener las series temporales individuales en un GeoI chart. Y si clicamos en cada uno de los GeoI chart o en un punto, lo que hace CreepUp es automáticamente va hasta Google Street View, ya con una herramienta automática que funciona por atrás, extrae todas las fotos temporales y los acomoda de una manera temporal. Esto ya lo hace de una manera automática, a diferencia de Mirante, que nosotros tuvimos que hacer manualmente, ver qué estaba pasando en cada esquina. CreepUp ya extrae de una manera automática estas fotos. Entonces, con todo eso lo que hicimos es construir algunos estudios de caso. Igualmente tenemos, no estoy mostrando todos los estudios de caso en esta presentación por causa del tiempo. El primer estudio de caso es para entender los patrones criminales en la ciudad. Entonces, para eso los especialistas del dominio estaban interesados en 3 preguntas para ver cómo estaban concentrados los hotspots dependiendo del tipo de crimen, cómo estaban distribuidos los hotspots espacialmente o los patrones criminales y si se tiene alguna correlación entre los hotspots y las variables socioeconómicas. Entonces, para eso lo que hicimos es trabajar con variables socioeconómicas. Acá los polígonos que ustedes ven por atrás pertenecen a la clase alta o clase media. Son sectores censitarios de clase alta o de clase media. Y para ver cómo es la concentración de los hotspots dependiendo del tipo de crimen, lo que hicimos es calcular los hotspots para cada tipo de crimen. Para robo de transeúnte, para robo de establecimiento comercial, para robo de vehículo. En el caso de robo de transeúnte podemos ver que está más concentrado en el medio. Robo de establecimiento comercial está más concentrado en toda la ciudad y robo de vehículo está más concentrado en la periferia. Estos labels significan cuántos de estos hotspots están en la clase A y cuántos están en la clase B, y podemos ver que para robo de transeúnte están más o menos igualmente distribuidos, para robo de establecimiento comercial también están igualmente distribuidos, y para robo de vehículo podemos ver que la clase B queda un poquito más desfavorecida. Entonces, para responder las otras 2 preguntas, lo que hicimos es extraer los patrones más relevantes de este layout arrangement, y ahí vimos 4 patrones. Hay hotspots donde antes se tenía criminalidad, después bajó, o no se tenía criminalidad, después subió, o hotspots donde no había criminalidad, subió y por un determinado tiempo después bajó, y aquellos hotspots donde había criminalidad el tiempo todo. Igualmente lo que hicimos es reconocer cuáles que son los hotspots que pertenecen a este patrón y ver si están en A o en B. Entonces ahí lo que vimos es que para robo de transeúnte A y B como que quedan un poco distribuidos, más o menos distribuidos. Eso probablemente es porque para el robo de transeúnte da igual un poco el nivel socioeconómico al que pertenezcas o en el que te ubiques. Un robo de transeúnte se guían más en el flujo de personas. Para el robo de establecimiento comercial y robo de vehículo, para este patrón también están igualmente distribuidos, pero para estos 2 patrones lo interesante es que la clase B
queda muy desfavorecido y eso se nota bastante en esta diferencia de porcentajes. Y eso también es un descubrimiento muy importante para los investigadores, que ellos no saben dar una explicación de por qué está pasando esto y por qué la clase B quedó muy desfavorecido con estos dos patrones. Entonces, el siguiente estudio de caso es para encontrar la relación entre la infraestructura y los patrones urbanos. Para eso lo que hicimos es seleccionar 3 puntos. Uno en la área industrial, otro cerca de parques y plazas recreacionales y otro en un área que tiene alta cualidad en cuanto a infraestructura. Lo que hicimos es utilizar los recursos de CRIPAF y como les mencioné, CRIPAF tiene un recurso que es Physical View, que básicamente se va hasta Google Street View y extrae todas las fotos que puede, las fotos temporales, y nos da en un menú todas esas fotos y con eso nosotros lo que podamos hacer es intentar hallar alguna relación con la serie temporal de esa esquina. Por ejemplo, esta es la esquina de esa región que queremos estudiar. Esta es la serie temporal de esa esquina que queremos estudiar. Y podemos ver que antes había criminalidad y después bajó la criminalidad. Entonces, cuando fuimos a ver con Google Street View, en realidad con CRIPAF, vimos que cuando había criminalidad es cuando había una tienda mal cuidada, graffiti, basura, ventanas quebradas o ventanas rotas, y una fachada bastante descuidada. Pero a medida que pasaron los años, esa tienda fue cambiando y bajó la criminalidad completamente ya cuando en esa tienda colocaron una sucursal de un banco. Entonces, eso hizo que aumente la seguridad en esa esquina. También hizo que aumente el flujo de personas en esa esquina, haciendo que haya una disminución en cuanto al robo de transeúnte en esa esquina. Entonces, este es un ejemplo positivo de cómo la infraestructura puede influenciar en la disminución de criminalidad. En el punto 2, esta es la serie temporal, antes se tenía criminalidad, después bajó, y se tenía criminalidad en cuanto había la construcción de un puente. Cuando se construyó el puente, bajó completamente la criminalidad. Eso porque cuando había construcción del puente no había tanto flujo de personas, y con la inauguración del puente ya empezó a haber flujo de personas, y no solo eso, sino aquí abajo del puente colocaron una empresa, que eso hizo que también haya flujo de carros, de personas, y eso ayudó en la disminución de crímenes de esta esquina. Entonces, he mostrado para ustedes 2 ejemplos positivos que ayudan en la disminución de criminalidad. Y el tercer punto, el punto 3, para 2010 y 2011 podemos ver que hay un terminal rodoviario o un terminal terrestre en construcción. No hay crímenes y después ya empieza a haber la criminalidad. Este terminal rodoviario o terminal terrestre fue aperturado en el 2013, más o menos iniciando con el inicio de la criminalidad. Entonces, para 2015 y 2017 ya hubo más crímenes. Y no solo eso, en el 2017 aumentaron un punto de ómnibus, que eso hizo que se aumente un poco más la criminalidad. Entonces, todos estos estudios de caso que estoy mostrando para ustedes y también el modo en que nosotros hemos calculado los hotspots basado en matrices estocásticas y el cálculo de los hotspots similares, todo eso fue parte de un artículo que nosotros mandamos también para el TVCY, que es de las revistas más de nuestra área. El artículo es CRIPAF, Street Level Crime Pattern Analysis and Visualization. Ya tuvimos respuesta de este artículo, tenemos respuestas positivas de este artículo y lo que estamos haciendo es trabajar en las pequeñas modificaciones que nos pidieron los revisores. Entonces, eventualmente este artículo ya va a estar en el aire de aquí algún par de meses. Entonces, las conclusiones es que mostré para ustedes algunas metodologías para hacer análisis de padrones espaciotemporales. Para eso, teniendo en cuenta diferentes factores socioeconómicos, factores de infraestructura. Para eso tuvimos que solucionar o hacer frente a algunos problemas y tuvimos que proponer 2 métodos, uno basado en NMF y basado en matrices estocásticas. Hasta donde nosotros sabemos es la primera vez que es usado NMF y matrices estocásticas para la detección de hotspots.
Nosotros hemos trabajado con una discretización basada en grid y discretización basada en street network también. Y para nuestros patrones espaciotemporales, lo que hicimos es utilizar algunos mecanismos automáticos y algunos mecanismos manuales para la extracción de nuestros patrones espaciotemporales. Todas nuestras metodologías fueron desenvueltas o desarrolladas, en colaboración con los expertos del dominio. Ellos nos pasaban algunos requerimientos. Nosotros transformábamos esos requerimientos en tareas analíticas que ayudaban al desenvolvimiento de nuestras herramientas. Entonces, basados en los experimentos, resultados y los feedbacks positivos, podemos decir con seguridad que las metodologías propuestas, con todas las capacidades y las funcionalidades que tienen, están como que preparadas para analizar patrones criminales en diferentes escenarios de una manera satisfactoria. Entonces, solo para mencionar o para recordar un poco, presenté para ustedes Crime Analyzer, que trabaja haciendo análisis criminales en algunas regiones en particular. Crime Analyzer propone una nueva técnica basada en NMF para la detección de hotspots, teniendo en cuenta no solo la intensidad, sino también la frecuencia. Presenté para ustedes Mirante, que es un sistema de visualización que ya trabaja en Street Level of Detail, y presenté también para ustedes CRIPAP, que también trabaja en Street Level of Detail, que trabaja con matrices estocásticas para la detección de hotspots, y CRIPAP va un poco más allá, intentando calcular o identificar los hotspots similares basados en las series temporales. Entonces, antes de terminar, me gustaría agradecer a todas estas personas que son parte del equipo de crímenes con los que estamos trabajando, a los profesionales del NEF que no solo por dar o por suministrar los datos, sino también por dar los direccionamientos. Nosotros somos pertenecientes al ICMC, a este grupo que es un grupo pequeño aún, pero ya estamos consiguiendo algunas cosas interesantes en cuanto a estudios de crímenes, a los profesionales del FYB que ayudan bastante en los artículos, y al profesor Claudio Silva, que es jefe del grupo de laboratorio de visualización del NYU, que ayudó bastante en los artículos y también durante mi estancia en el laboratorio del NYU. Entonces, básicamente eso es lo que quería presentar para ustedes. Gracias. Maín, muchas gracias. Súper chévere. Estamos un poco pasados de tiempo, Imagino, sí. pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta también que no alcance el tiempo para hacerlo, pues aquí estoy dejando mi Gmail, no sé si da para observar. Sí, Yo tengo una muy rápida, yo creo que eso no es más de un minuto. Sí, Álvaro. sí, claro. Estos casos de estudio, Germán, que mostraste muy interesantes, pero me imagino que tiene una tónica manual de escogencia. Mejor dicho, cuando seleccionas los casos, se estarán yendo punto por punto, mirar cómo estudian y al final llegan a cierta investigación, pero tiene su manualidad. Sospecho que es así, pues. Si es así y ves alguna forma como de, ¿cómo llamarlo? Como de automatizar estos casos de estudio como para ir un poquito más asertivamente a soluciones a gran escala. Claro, lo que dices todavía, nuestros estudios de casos siguen siendo todavía manuales. Entonces, el objetivo es justamente eso, que en el futuro, pues, la herramienta ya corra por atrás y ya nos esté dando algunos insights de una manera automática. Pero actualmente lo que nosotros hacemos, como nosotros, supongo que en vuestro grupo también lo que hacen es trabajar con expertos del dominio, con policías y todo eso. Entonces, cada producto que ustedes sacan, intentan que el policía o los expertos lo vean primero. Entonces, lo que hacemos es eso, sacar nuestros productos y que los expertos del dominio lo vean, y ellos manualmente nos dan por ahí algunos estudios de caso, pero sí, todavía siguen siendo manuales. En el futuro tiene que ser de una manera automática todo esto. Ya, ok. Gracias. Nada. Hola Germain, ¿qué tal? Yo tengo una consulta también un poco rápida. Digamos, si bien esta aproximación que ustedes presentan es una aproximación para el tema urbano, quería preguntarte si de pronto han pensado algo para el tema del crimen en zonas rurales.
¿sí? Digamos, o si alguna de las 3 herramientas que presentaste se adapta bien al sector rural. Y bueno, en particular yo hago la consulta porque acá en Colombia, por ejemplo, tenemos un problema de asesinato de líderes sociales, por ejemplo, que es un crimen que se da principalmente en zonas rurales, ¿sí? Esa es la pregunta. Gracias. Es una pregunta bastante interesante. No había pensado en, primero en zonas rurales, porque como que todos estamos acostumbrados a que el problema de los crímenes sea urbano. Pero yo creo que sí se puede aplicar, por lo menos Crime Analyzer se puede aplicar en zonas rurales. Y en nuestro grupo de investigación, por ahí que entramos más en contacto en esa parte, en nuestro grupo de investigación estamos desarrollando otras herramientas que ya trabajan con homicidios. Nosotros, por ejemplo, en las herramientas que yo les estoy presentando, yo no trabajo para nada en ninguno de los casos con homicidios porque homicidios ya conlleva otras cosas, conlleva otros estudios. Y en otro de nuestros estudios, en el grupo de investigación en el que estamos, sí estamos trabajando con homicidios y estamos utilizando unas teorías parecidas al de Crime Analyzer, al de descomposición NMF, pero estamos trabajando con tensores. Entonces, por ahí podemos entrar en contacto con el otro grupo que está trabajando en eso y te puede dar una idea mejor de cómo trabajar homicidios y en zonas rurales. Súper, gracias. ¿Más preguntas? Yo creo, Germain, que como está un poquito tarde, pues Sí. seguimos en contacto, nos vemos la otra semana y te agradezco muchísimo tu presentación, súper interesante, muy interesante, súper bonito. Gracias a ustedes y perdón por la tardanza porque acá estaba intentando entrar y no lograba. No, tranquilo, tranquilo. Súper chévere. Y muy bienvenido al seminario cuando quieras. Todos los jueves tenemos presentaciones. Ok, gracias. Bueno, que estés bien. Gracias. Chao, chao, chao a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Chao, chao. muy interesante.